Argentina, Chile pide la extradición de Jones Walla. Interpol emitió la alerta roja para que Walla siga preso. El gobierno chileno avanza en los trámites para que el líder de la RAM sea enviado al país vecino para ser juzgado. Uruguay renunció el ministro de Ambiente. Adrián Peña renunció a su cargo por no contar con el título universitario que ostentó durante varios años desempeñando la función pública. Brasil, Lula propone mediar la paz entre Rusia y Ucrania. El presidente brasileño, durante la visita del canciller alemán en el país, propuso la creación de un foro de países para promover el diálogo y la búsqueda de paz entre Rusia y Ucrania. Argentina, Chile pide la extradición de Jones Walla. El líder de la resistencia ancestral mapuche fue apresado en la localidad del Bolsón durante un operativo de la Policía Provincial de Río Negro, luego de permanecer casi un año prófugo de la justicia chilena. Corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público, y el gobierno va a estar atento porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este ni en ningún caso, sostuvo el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, en un contacto con la prensa desde el Congreso. Jones Walla fue condenado por la justicia chilena a 9 años de prisión por ataques incendiarios y porte de armas, y tras haber estado en prisión un tiempo, la justicia chilena le otorgó libertad condicional hasta que en febrero del año pasado la Corte Suprema ordenó nuevamente su detención. El arresto de Jones Walla se concretó tras una investigación de varios meses realizada por la Fuerza de Seguridad de Rionegrina, que lo encontró escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza. Actualmente, Jones Walla presenta una alerta azul de Interpol destinada a conseguir más información sobre su identidad, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. La Organización de Estados Americanos expresa su consternación por la crisis política en Perú y pide al gobierno adelantar elecciones. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pidió al gobierno de Perú que convoque pronto unas elecciones justas, libres y transparentes con observación internacional, al tiempo que expresó su consternación por la crisis política que atraviesa el país. En la resolución también trasladan su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y las violaciones de los espacios académicos. Al menos 58 personas han muerto en el marco de las manifestaciones que suceden a diario desde la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Nueva manifestación en el casco histórico de Lima. Centenares de protestantes llegaron desde Huaycán hasta el cercado de Lima, haciendo saber sus demandas de cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La Policía Nacional se instaló en puestos de seguridad en los peajes de Casaracra, Quiuya, Cruce de Tarma, Cruce Las Vegas y Carretera Central de Huari, para que las vías no sean tomadas en las manifestaciones. Además, con la colaboración del Ejército, se liberó la Panamericana Sur. Un nuevo video confirmaría que el manifestante Víctor Santisteban habría sido asesinado por la Policía Nacional. La cámara de seguridad de un restaurante muestra a un oficial disparando contra un grupo de personas, entre los que se encuentra el fallecido. El deceso de Víctor Santisteban ocurrió en medio de una vía por la que eran desplazados quienes protestaban a fin de que no lleguen al Palacio Legislativo.
El nuevo video da cuenta de la aparición de agentes de la Policía Nacional cerca al lugar donde se encontraba reunido un grupo de manifestantes. Los miembros de las fuerzas del orden aparecen en solitario en medio de la calle, y uno de estos persigue a un integrante de las marchas. En medio de la persecución se ven destellos producidos por los que se presume es un proyectil de bombas lacrimógenas. En menos de un segundo, al otro lado de la calle, un cuerpo se desvanece y provoca la caída de otra persona más. Consternados por lo ocurrido, quienes estaban a su alrededor se apresuran para socorrerlo, mientras otros patean el proyectil que aún no despedía el gas. Durante las últimas horas han surgido contradicciones sobre la muerte de Santisteban, promovidas principalmente por instituciones como el Ministerio del Interior y de Salud. Este último informó que el fallecido llegó policontuso con un traumatismo encéfalo-craneano grave. Luego publicó un nuevo comunicado donde indicó que llegó con una herida contuso cortante, mal estado general y trastorno de conciencia. Lo mismo sucedió desde el Ministerio del Interior. Uruguay. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, presentó su renuncia tras conocerse que desde hace años se atribuyó una licenciatura en Administración de Empresas que no tenía. El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas, explicó el político en una declaración en la que no aceptó preguntas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo, reconociendo que se equivocó. El ex senador detalló que hizo la carrera en la Universidad Católica del Uruguay, estudió las 50 materias, hizo la tesis y la aprobó. No obstante, la prensa descubrió que le faltaba al menos un curso corto para ser licenciado. Un sexto policía de Memphis fue suspendido por la mortal paliza a Tyre Nichols, un afroestadounidense que falleció tras ser detenido en un control de tránsito el 7 de enero. El agente de tez blanca, Preston Henfield, fue apartado de su cargo, así como otros 5 ya acusados de homicidio. Abogados de la familia de la víctima dijeron en un comunicado que Henfield usó un taser contra Nichols al comienzo de la confrontación. En un video se ve cómo 5 agentes, todos afroestadounidenses, dan patadas y puñetazos a Nichols, quien gime y grita por su madre. Nichols murió 3 días después en el hospital y será enterrado el miércoles en Memphis. El sábado la policía disolvió permanentemente la unidad especial, denominada Scorpions, a la que pertenecían los agentes involucrados. La unidad fue creada en 2021 para combatir las áreas de alta criminalidad en el sur de la ciudad. Brasil. Lula propone mediar la paz entre Rusia y Ucrania. Lula da Silva propuso crear un grupo de países para que medien la paz entre Rusia y Ucrania. El mandatario de Brasil hizo la propuesta en su reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. A minha sugestão é que a gente crie grupo de países, sabe, que tentem sentar na mesa com a Ucrânia e com a Rússia para tentar encontrar paz, sabe, para tentar chegar ao momento deles pararem com a guerra. E o Brasil vai fazer esforço. Eu já falei com o Macron, falei com o chanceler Schultz, vou falar com outros presidentes, dia 10 eu vou aos Estados Unidos, vou falar com o presidente Biden, depois vamos procurar outros presidentes para conversar da ideia de criar um grupo de pessoas, uma instituição multilateral, sei lá, se G20, G10 ou G15, mas alguma coisa para tentar sentar com a Rússia e com a Ucrânia e encontrar paz, porque o mundo está precisando de paz. El jefe de Estado de Brasil dijo reconocer los esfuerzos que hicieron Alemania y otros países para evitar la guerra, pero que la situación llegó a un punto en que hasta los dos rivales están preocupados por no ver la posibilidad de un acuerdo de paz. Não é possível, no século XXI, a gente está vendo uma guerra que a gente não sabe nem por que essa guerra existiu. Ou seja, uns dizem que é por causa da OTAN, outros dizem que é por causa da entrada na União Europeia, outros dizem que é por causa do terreno da Ucrânia que a Rússia quer ocupar.
Sabe? Então, é preciso ter alguém na mesa de negociação, e aí eu acho que os nossos amigos chineses têm um papel muito importante, muito importante. Eu, se for a março na China, como está previsto uma viagem, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o presidente Xi Jinping, sabe? Que está na hora da China colocar a mão na massa e tentar ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Bolivia. La esposa de Luis Fernando Camacho denuncia que ella y su marido fueron grabados en la intimidad dentro de la cárcel. Fátima Jordán acusó al Poder Ejecutivo de haberlos filmado con una cámara oculta en la intimidad de pareja en la prisión donde se encuentra detenido. Quiero denunciar un grave abuso que el gobierno ha cometido contra mi condición de mujer, dijo Jordán en una declaración de prensa en la ciudad de Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz. Jordán acotó que es la persona que acompaña a mi esposo en su celda y con esas cámaras escondidas, el gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja. También anunció que hará todo lo que legalmente se pueda para que las autoridades que espiaron la intimidad de su familia y la suya propia asuman su responsabilidad. Los abogados de Camacho, encarcelado desde el pasado 30 de diciembre en el penal de Chochoncoro, en la Puna de los Andes bolivianos, denunciaron la semana pasada que el opositor halló una pequeña cámara oculta en una de las paredes. Mostraron a los medios una pequeña cámara que aseguraron estaba oculta en una de las paredes de la celda del opositor, donde debían instalar un baño y donde recibía la visita de Jordán. Las autoridades nacionales negaron que hubiera cámaras ocultas en la celda de Camacho y por contra lo acusaron de montar una tramoya y de haber causado destrozos en la prisión. La Dirección de Régimen Penitenciario considera que la cámara ingresó y salió del penal de forma irregular, por lo que anunció una investigación y un informe sobre las visitas que recibió el político. La defensa de Camacho intentó sin éxito presentar una denuncia por acoso sexual y violencia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia por este caso, pero no fue recibida, lo que provocó protestas airadas de los abogados contra los agentes policiales. El director del organismo, Rubén Lobatón, anunció que demandará por discriminación a los abogados del gobernador por ese incidente y justificó que la denuncia que querían presentar no fue recibida porque debieron acudir primero a la Fiscalía para que esa instancia define el tipo de delito a investigar. Olaf Scholz cerró su gira por Sudamérica. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió este lunes con honores de Estado al canciller alemán, el primer mandatario extranjero que realiza una visita oficial al país desde que el ex sindicalista volvió al poder. Scholz llegó ese mismo lunes a Brasilia, última escala de una gira por Sudamérica que lo llevó antes a Argentina y Chile, donde trató sobre acuerdos bilaterales entre el Mercosur y la Unión Europea, la guerra en Ucrania y el litio en la región. Tras la recepción oficial, los mandatarios mantuvieron una reunión privada donde hablaron de la cooperación en materia medioambiental y la retomada del apoyo financiero alemán a programas de protección de la Amazonía. El programa oficial del canciller alemán en la capital brasileña concluyó con una cena en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña. Además, Scholz dice que el acuerdo entre la Unión Europea y Chile es modélico y un ejemplo para el Mercosur. El canciller alemán dijo que el acuerdo puede servir de modelo para el tratado que el bloque negocia con el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. No estamos hablando de un acuerdo comercial cualquiera, sino de uno de los más modernos del mundo, dijo Scholz durante un encuentro en Santiago con empresarios chilenos y alemanes. El nuevo acuerdo establece criterios nuevos en materia medioambiental y social y refuerza la resiliencia de nuestras economías en Europa y Chile, sostuvo el canciller. Con el nuevo acuerdo, que aún no ha entrado en vigor, el bloque comunitario busca diversificar el suministro de materias primas críticas para la transición ecológica y reducir la dependencia de China.
En virtud del texto pactado, el 99.9% de las exportaciones de la Unión Europea a Chile estarán libres de aranceles, mientras que el país suramericano obtendrá la liberación total del 96.5% de los productos que envía el club comunitario. Colombia, el gobierno no negociará paz con narcos. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó este lunes que el presidente Gustavo Petro le confirmó que el gobierno no hará una negociación política de acuerdo de paz con narcotraficantes. El mandatario le dijo al funcionario que no va a haber negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional, reveló Barbosa tras reunirse con el presidente en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. La paz tiene que estar acompañada o puede llegar a una justicia transicional y en eso la Fiscalía acompaña los esfuerzos en términos de paz con el Ejército de Liberación Nacional e incluso con las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en 2016. El presidente Petro ha defendido una política de paz total a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones o para que se sometan a la justicia. En ese sentido, Barbosa aseguró que se requiere una ley de sometimiento a la justicia frente a esas organizaciones criminales que será presentada al Congreso, aunque no precisó la fecha en la que lo harán. Vaticano. Un cardenal canadiense acusado de agresión sexual dimite por su edad. Marc Ouellet ocupaba uno de los cargos más importantes en el gobierno del Vaticano. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia por límite de edad. Su sucesor, el estadounidense Robert Francis Prevost, tomará posesión de su cargo el 12 de abril. En agosto de 2022, el cardenal de 78 años, prefecto del Dicasterio para los Obispos, fue acusado de tocamientos indebidos a una interna entre 2008 y 2010, cuando era arzobispo de Quebec, según un documento resultante de la demanda colectiva autorizada por el Tribunal Superior de la provincia francófona. El arzobispo Ouellet había negado firmemente estas acusaciones difamatorias, afirmando que estaba dispuesto a participar en un juicio para demostrar su inocencia. El Papa Francisco había considerado entonces que no había elementos suficientes para abrir una investigación canónica religiosa en este caso. Y en diciembre, el obispo Ouellet dijo que iba a presentar una querella por difamación contra la mujer que le acusaba de agresión sexual. Un buque portacontenedores con bandera de Malta sufrió un conato de incendio en el Canal de Panamá. Otro barco resultó afectado, pero el incidente no causó víctimas. La autoridad del Canal de Panamá informó que el buque portacontenedores Cape Cordia, en maniobras hacia el puerto de PSA, registró un conato de incendio en su cuarto de máquinas. El Cape Cordia es un portacontenedores de 330 metros de eslora y se dirigía al puerto panameño de Rodman, en el canal, desde el puerto peruano del Callao. La vía de acceso del Pacífico fue despejada luego de que el buque fuera remolcado hasta un muelle del puerto de Rodman, o PSA, situado en la margen occidental del canal, que corre de norte a sur, a un par de kilómetros de donde sufrió el percance. El Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico, mueve el 5% del comercio marítimo mundial. Frontera en riesgo por contagios de sarampión y chikungunya en Paraguay. Las autoridades advierten que la cercanía de los casos con Misiones representa una amenaza. Las autoridades encienden la alarma e instan al personal de salud a detenerse en la observación de pacientes con síntomas compatibles con sarampión o chikungunya. Asimismo, hacen hincapié en la vacunación por un lado y por otro, el uso de repelente en el caso de la enfermedad
que transmite el Aedes aegypti. Estas son las noticias económicas más importantes del día. El FMI sube su previsión de crecimiento para Latinoamérica este año y rebaja la de 2024. Latinoamérica crecerá una décima más de lo esperado este año, de 1.8%. Sin embargo, las expectativas de crecimiento para 2024, 3 décimas, hasta el 2.1%. Tras un 2022 en el que ha resistido mejor que otras regiones, las consecuencias de la guerra de Ucrania y la pandemia, el futuro pinta menos próspero este año, aunque el FMI revisó al alza las perspectivas de crecimiento de dos de las principales economías, México y Brasil. La mejora es consecuencia de la resiliencia inesperada de la demanda interna, un crecimiento mayor al esperado en sus principales socios comerciales y, en el caso de Brasil, un apoyo fiscal mayor al esperado, señala el fondo, que no detalló datos de más países. El FMI revisó la cifra de crecimiento de la región en 2022 y la aumentó hasta 3.9%, 4 décimas más que la que había estimado el pasado octubre, y un crecimiento mayor a la media global del 3.4%. Sin embargo, Latinoamérica y el Caribe crecerán menos que la media mundial este año, que estará en el 2.9%, y también en 2024, cuando crecerá el 2.1%, según las estimaciones, frente al 3.1% de la media mundial. Chile. El desempleo subió al 7.9% en el cuarto trimestre de 2022. La cifra significó un aumento de 0.7 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 13.8%, incididas por quienes se encontraban cesantes y aquellas que buscan trabajo por primera vez. El INE apuntó que el crecimiento de la población ocupada estuvo impulsada por el transporte, hogares como empleadores y enseñanza, mientras que las caídas se registraron en los sectores de construcción, suministro de electricidad y administración pública. Estados Unidos. Wall Street cerró con fuertes pérdidas en el comienzo de una nueva semana clave para la economía. Las acciones cayeron en Wall Street el lunes, en vísperas de una semana llena de acontecimientos que podrían influir en el mercado, desde decisiones sobre los tipos de interés en todo el mundo hasta informes de beneficios de las mayores empresas estadounidenses. El miércoles, la Reserva Federal tomará una decisión sobre las tasas de interés, mientras continúa la temporada de presentación de resultados de las grandes compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Rusia. La economía caerá un 3% en 2023 debido a las sanciones al petróleo. El PBI del país retrocederá aún más de lo que perdió en 2022 por las represalias de Occidente desplegadas tras la invasión a Ucrania, según expertos de un centro de investigación con sede en Viena. Además de las sanciones al petróleo, la movilización parcial de reclutas para participar en la guerra y el descenso de las exportaciones de gas a Europa también influirán en esa caída de la economía, señala esa institución en su pronóstico de invierno para el centro, este y sureste de Europa.
Estas fueron las principales noticias económicas del día. Antony Blinken denunció que Irán provee a Rusia drones con los que muere gente inocente en Ucrania. El secretario de Estado norteamericano se reunió con el primer israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se mostró de acuerdo en hacer todo lo posible para evitar que el régimen persa consiga armas nucleares. Junto al premier israelí, Benjamín Netanyahu, destacó que están de acuerdo en el que el régimen de Irán no debe tener nunca un arma nuclear. Una de las formas más efectivas de mantener seguro a Israel es aumentar los vínculos en la región, aseguró, destacando los acuerdos de Abraham con los que el país normalizó las relaciones con países árabes. Incesantes combates en el este de Ucrania. Proyectiles rusos dejaron 5 muertos. También resultaron heridas 13 personas, mientras las fuerzas de Kiev y del Kremlin siguen inmersas en duras luchas en la región. Las tropas rusas tomaron grandes extensiones de la región nororiental de Kharkiv en los últimos meses, tras la invasión de su país vecino el pasado febrero. Pero las contraofensivas ucranianas, iniciadas en agosto, recuperaron territorio que había sido ocupado por Rusia, especialmente en Kharkiv. Ucrania pide acelerar el envío de armas mientras Rusia avanza en su ofensiva. Ataques con misiles rusos mataron a 3 personas en la ciudad ucraniana de Jersón, mientras que los combates se recrudecieron en la región oriental de Donetsk, donde Rusia volvió a bombardear la ciudad clave de Vuhledar, dijeron las autoridades ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país se enfrenta a una difícil situación en Donetsk, afirmando que necesita suministros de armas más rápidos y nuevos tipos de armamento. Pocos días después de que su país aliado acordaron proporcionar a Kiev carros de combates pesados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa. Estos aviones encabezan la lista de armas deseadas por los líderes ucranianos. Las naciones occidentales finalmente acordaron la semana pasada enviar modernos tanques con estándares de la OTAN, una de las armas más poderosas de sus ejércitos convencionales. La mejora en el apoyo militar avivó la esperanza de Kiev de comenzar a recibir pronto aviones caza F-16 para reforzar su disminuida fuerza aérea. Sin embargo, este sigue siendo asunto de álgido debate en Occidente. Cuando se acerca el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, hay expectativas crecientes de que Biden viaje a Europa como muestra de apoyo para la alianza que respalda a Ucrania. Ucrania impulsa su plan para lograr su adhesión a la Unión Europea en un plazo de 2 años. El gobierno adelantó que espera iniciar este año la etapa de negociaciones que podrían ser impulsadas en el próximo encuentro entre Volodymyr Zelensky con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Tenemos un plan muy ambicioso para unirnos a la Unión Europea en los próximos 2 años, ha señalado en declaraciones el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Shmyhal especificó que estos avances podrían lograrse en diversas áreas, incluido un acuerdo sobre un régimen de exención de visados para bienes industriales, la suspensión de aranceles para la exportación de bienes ucranianos durante otros años
y la inclusión de Ucrania en el área de roaming de telefonía móvil del bloque. Brasil. 3 peligrosos narcotraficantes se fugaron de una prisión en Río de Janeiro. Sospechan que los presos se fugaron por la parte trasera de la prisión utilizando una escalera improvisada con palos y retazos de sábanas, cuyas imágenes fueron exhibidas en los medios brasileños. Jean Carlos dos Santos, de 37 años, es conocido por ordenar el asesinato de su propio abogado en 2016, entre otros crímenes por los que fue condenado, y controlaba el tráfico en una favela de la zona norte de la ciudad. En el momento de la fuga, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, todos los presos estaban en sus celdas y los puestos estratégicos de vigilancia deberían haber estado cubiertos, dijo la Secretaría de Administración Penitenciaria del estado de Río de Janeiro. Nebel admitió que durante la fuga había apenas 7 policías a cargo de más de 700 presos en las cárceles de Lemos, Brito de Bangu, zona norte de Río, pero afirmó que eso no justifica el hecho. Estamos investigando, agregó. Las cámaras de seguridad no estaban funcionando en el momento. Los hombres utilizaron una escalera improvisada con palos y retazos de sábanas para fugarse. Perú. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, opinó que una nueva constitución no va a cambiar la realidad de un país. Toda constitución funciona. En todos los países, una constitución no va a cambiar la realidad de un país. El Perú es un país con brechas históricas, con pobreza. Aquí hay como 3 países. Lima es como un país. Tiene 9 millones de habitantes. Y luego tenemos al sur del Perú, la selva y grandes regiones, mencionó a los medios de comunicación. Asimismo, fue consultado sobre el proyecto de adelanto de elecciones para octubre de 2023 que presentó Fuerza Popular. En este sentido, destacó que los parlamentarios y el gobierno se muestran dispuestos a recortar su mandato. Propuesta de Dina Boluarte en torno a presentar un proyecto de ley de reforma total de la Constitución para que sea abordado en el próximo Parlamento. En el año 2002, el Congreso unicameral, a través de una ley, estableció un mecanismo de reforma total de la Constitución. El Tribunal Constitucional lo convalidó y siempre las posibilidades están presentes. Es una opción, pero tendrá que valorarla el Congreso. Y hay que ir en eso. O sea, aquí el hecho concreto, yo creo que debemos destacar eso, es que los congresistas y el gobierno han dicho nosotros nos recortamos nuestro mandato. Entonces ya hay una salida política, no jurídica, ¿no? Porque todavía no se ha concretado la reforma. O sea, mientras no se concrete la reforma, o sea, tienen un mandato que cumplir, ¿no es cierto? Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que observará la reforma judicial este año. Joel Hernández, relator para Bolivia, indica que el objetivo es acercar la justicia a los estándares iberoamericanos y que para eso se pone a disposición la asistencia técnica para los diferentes actores. El año pasado se avanzó en la reparación de víctimas y para este el objetivo es la justicia. Dos muertos por una luz de nieve en Japón. Los cuerpos de 2 hombres fueron hallados en Japón un día después
de una luz de nieve ocurrido fuera de pista en una estación de esquí del centro de Japón, informó la policía el lunes. Aunque las autoridades no dieron el nombre de las víctimas, la revista de esquí estadounidense Mountain Gazette asegura que uno de los fallecidos, el esquiador profesional estadounidense Kyle Smain. Los equipos de rescate de emergencia confirmaron la muerte de los 2 hombres, dijo un portavoz de la policía local, e indicó que están comprobando su identidad. Cuando se produjo la avalancha el domingo, los 2 hombres se encontraban fuera de las zonas delimitadas de una estación de esquí en el pueblo de Otari, en la región de Nagano, junto con otros esquiadores y practicantes de snowboard. Los demás pudieron regresar montaña abajo, pero 2 extranjeros seguían desaparecidos el domingo. Según la revista, Kyle Smain, de 31 años, estaba con otro esquiador profesional y con el fotógrafo de la publicación cuando perdió la vida. La semana pasada, una ola de frío cubrió de nieve gran parte de Japón, incluida la región de Nagano, que atrae a muchos turistas extranjeros durante la temporada de esquí. Ecuador. El volcán Cotopaxi lanza una doble columna de gases y ceniza en Ecuador. Situado a 45 kilómetros al sur de Quito, lanzó este lunes una columna que cayó de forma leve en localidades cercanas, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Si bien la nube alcanzó por momentos los 2.500 metros de altitud sobre el nivel del cráter, luego se dividió en una de 1.700 metros que el viento desplazó en dirección sureste y otra de 1.100 metros que fue en dirección suroeste. Hasta el momento se tienen reportes de una leve caída de ceniza en la localidad rural de Mulaló, perteneciente a la provincia andina de Cotopaxi, y en el lado norte del Parque Nacional Cotopaxi. Ola de calor en Chile, alerta en 5 regiones. Las temperaturas en la zona central del país han sobrepasado la barrera de los 30 grados durante los últimos días. Enero siempre se ha erigido como uno de los meses más calurosos del año en Chile, y todo indica que este sofocante clima se va a trasladar también a los primeros días de febrero. Tanto así que desde la Dirección Meteorológica ya han emitido una alerta para los próximos días. Según el organismo, los días jueves 2 y viernes 3 de febrero se alcanzarán temperaturas récords. Las 5 regiones afectadas son la metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. La Organización Mundial de la Salud mantuvo el nivel máximo de alerta para la pandemia de coronavirus. Exactamente 3 años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional, su director general siguió las recomendaciones de un comité de expertos que se reunió el viernes. La declaración original, el 30 de enero de 2020, se produjo en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso, sobre apenas 100 casos fuera de China. El viernes, la OMS contabilizó más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales, que la propia organización reconoce que están muy debajo de la realidad. Las autoridades sanitarias de la ONU admiten que el mundo se encuentra en una situación mucho mejor ahora que hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su punto álgido. Pero advirtieron que no hay que subestimar a un virus que en las últimas 8 semanas ha matado a más de 170.000 personas.
Por su parte, la Cruz Roja alertó en un informe publicado el lunes que el mundo sigue peligrosamente desprevenido para la próxima pandemia, que podría ser inminente. Bolivia sacrifica a miles de aves tras un brote de gripe aviar. Las autoridades sanitarias de Bolivia informaron el lunes que miles de aves fueron sacrificadas tras detectarse un brote de gripe aviar en granjas de 2 localidades en la región central de Cochabamba, que obligó a declarar el fin de semana una emergencia sanitaria por 120 días. Se ha procedido a la eliminación de las aves para su posterior entierro sanitario y su limpieza y desinfección, informó a la televisora estatal Bolivia TV el director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad Alimentaria, Javier Suárez. Suárez no precisó la cantidad de aves sacrificadas, pero su despacho informó la víspera que se contemplaba la eliminación de 142.200 pollos y un rastrillaje en las granjas cercanas. Suárez detalló que el brote se dio en granjas de las localidades de Sacaba y Quillacoyo, en Cochabamba, al este de La Paz. Dijo que se presume que el brote se debe a la migración de aves que se da a inicios de año. Alemania se une a la protección de la Amazonía brasileña. La ministra alemana de Cooperación Svenja Schulz confirmó el lunes un plan de contribución de su país tras reunirse en Brasilia con la titular brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva. Ambas coincidimos, Marina Silva y yo, en reforzar muy rápidamente nuestra cooperación y por eso hemos puesto en marcha un programa para los primeros 100 días, para actuar rápido y llenar el Fondo Amazonía, que lo estamos haciendo con 35 millones de euros. Vamos a apoyar el nuevo Fondo de Ayudas Regionales con 31 millones de euros. También hemos acordado otras cosas para ayudar a reforestar zonas degradadas, es decir, ayudar a los agricultores de una forma muy concreta. Desde 2019, Alemania había interrumpido junto con Noruega su cooperación en el Fondo Amazonía debido a la falta de compromiso del expresidente Jair Bolsonaro con la protección ambiental. Ahora el país europeo pretende destinar a Brasil un total de 200 millones de euros en medidas de cooperación que también contemplan proyectos de protección y uso sustentable de florestas en estados amazónicos. Un préstamo de 80 millones de euros con tasas bajas para que los agricultores reforesten sus tierras y apoyo financiero a un fondo garante de eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas, entre otras iniciativas. También tenemos una oportunidad de revertir toda esta situación a partir de las directrices que ha dado el presidente Lula para combatir la desigualdad con democracia y sustentabilidad. Y para eso estamos buscando alianzas que nos ayuden a que Brasil cumpla su objetivo de cubrir sus compromisos bajo el Acuerdo de París. El encuentro fue parte de los preparativos para la visita del canciller alemán Olaf Scholz, quien fue recibido el lunes por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio Presidencial de Planalto. Este viernes, los mares de Latinoamérica en peligro. Las especies marinas están siendo arrasadas. La región en alerta.
Pesca ilegal. Somos The News. Somos Latinoamérica.